Orante representa al abad de la Colegiata entre 1637 y 1657, que es cuando muere. Don Diego Polanco pertenece a una familia es de los 7 linajes de Medina, de una gran importancia, y que, en fin, guarda un poco la memoria de todo el linaje, incluso parte de su archivo, los Fernández Polanco, que han llegado hasta nuestros días. Veis que se compone, lo decía antes, de la figura orante del abad, revestido con los ropajes propios de su dignidad de abad. En el sitial, en la mesa, hay un libro abierto, que con la restauración pues se ha visto incluso hasta las hebillas que tiene, está abierto. No sabemos el porqué del hueco que hay en el libro. Sin duda había una parte retallada, con lo cual no lo sabemos exactamente. El bonete en la fotografía que vemos ahí está situado, no sabemos si encima, parece como encima del libro, aquí se ha dispuesto así. Y en cuanto a lo que es la parte artística, las características, pues lo primero que nos llama la atención, si os fijáis, son los pliegues tan duros, muy marcados, muy profundos, son muy propios de cómo lo desarrolla Gregorio Fernández en sus esculturas, es decir, crea unos nuevos modelos que tienen estas características de estilo. Entonces vamos a suponer que alguien cercano al maestro, a Gregorio Fernández, que se formara en su taller de Valladolid, pues ha tomado esa herencia y la ha reflejado en sus obras. Pues bien, da la circunstancia que sabemos que Luis Fernández de la Vega, que es un escultor que trabaja con Gregorio Fernández en su taller, es asturiano, tiene obra en Oviedo, pero que un obispo de Oviedo, que es medinense, Bernardo Caballero de Paredes, le trae para que realice los dos retablos laterales del convento de los Padres Carmelitas, por entonces era de Agustinas Recoletas, y atribuido por el profesor Urrea, la escultura de su hermana, de Catalina de Paredes. Esa se puede ver en la hornacina, según entramos en la iglesia de los Padres Carmelitas, la que está a mano derecha, a orilla de su esposo, de Juan de Insausti. Bien, pues si vemos esa escultura orante y en piedra, es decir, que es de la misma tipología que esta, vamos a ver que las características de estilo son muy similares. Entonces, si unimos en este caso, un escultor que está trabajando en Medina en la década central del siglo XVII, la escultura esa es de 1653. Esta, si muere el abad en 1657, suponemos que se haría hacia el año 60-62. En el año 62 es cuando la hermana del abad funda una capellanía en la iglesia de la Veracruz, pues por esas fechas sería el encargo. Entonces, vamos a suponer que alguien que está trabajando, y precisamente en unos orantes en piedra, pues tendría algo que, no lo sé, habría alguna relación, y entonces proponemos esa atribución. Posiblemente dentro de un tiempo se busque en los archivos y aparezca documentada la obra como de otro escultor, no lo sabemos, o puede ser que sí. Hasta entonces vamos a proponer esta atribución a Luis Fernández de la Vega. Mucha gente ni sabía que existía, porque hay que retrotraernos 51 años, nada menos que al año 62, que concluyen o 61-62, que es cuando se derriba la iglesia de la Veracruz. En su momento, sabéis que allí se trasladan dos parroquias de la Mota, Santa María del Castillo y San Salvador. Pues desde cuando se derriba esta iglesia, todo el mobiliario litúrgico, todas las obras de arte se reparten en diversos sitios, pero esta pieza, por sus condiciones, es decir, el ser de piedra y de un traslado dificultoso, y además formar prácticamente, formar parte del propio edificio, se queda allí y, pues claro, las personas que están haciendo el derribo hablan con el cura o quien fuera, el párroco de la colegiata, y al final lo que se decide es trasladarla a la finca donde tenían esa propiedad los que lo estaban moviendo. Claro, han pasado muchos años y
el deterioro lógico de estar a la intemperie, pues se ha intentado paliar en una restauración, a mi juicio, modélica. Esta imagen pertenece a 1921 más o menos, es el momento en que estaba en la iglesia, para que puedan ver la gran degradación que ha tenido la escultura en todos estos años. La escultura está realizada en una arenisca calcárea que le ha podido aportar un poquito de dureza. El conjunto son 5 piezas, donde la cabeza de la escultura iría realizada aparte. Esto era bastante frecuente, y pensamos que tuvo un posible acabado superficial que le proporcionaría el brillo que ven, que es lo que se ha hecho en esta reconstrucción hipotética. Vemos cómo desde 1921 a cuando pasa a la intemperie, al campo, en 1961, todo el proceso de degradación paulatina que va teniendo poco a poco. Tenemos fotos más o menos cada 10, 15 años hay una foto hecha en el exterior, y entonces vemos su degradación, cómo poquito a poco va perdiendo, pues sobre todo la superficie, va perdiendo texturas, va perdiendo formas. Si se fijan en la nariz, por ejemplo, ya la había perdido el tupé, la perilla también se la afeitan, los dedos de las manos, y luego pues los pliegues también van perdiendo fragmentos poco a poco. Imagínense durante 50 años, pues la nieve, el hielo, el calor, incluso lluvias, afectándola por todos los sitios. ¿Recuerdan cómo era en 1921 y cómo ha llegado a nuestros días? Pues imagínense qué pena esa magnífica escultura en lo que quedó. Ya ven que aproximadamente como en los años 90 o a principios del siglo XXI, ya la cabeza desaparece definitivamente. Han visto que sí que se conservó durante unos años, pero al final desaparece. Bueno, y el estado de conservación, pues imagínense, tenía una gran erosión, que ya lo hemos dicho, tenía un gran manto de líquen, había muchas colonias de insectos, habían anidado por todos los sitios, había perdido ya todo el recubrimiento superficial, luego las fracturas, las mutilaciones. Bueno, el tratamiento que se ha realizado, pues ha consistido primero la conservación de los restos que nos han llegado. O sea, ha sido prácticamente como una intervención en una pieza arqueológica. O sea, imagínense que esto era una escultura romana antigua, pues ha hecho prácticamente lo mismo. Ha sido consolidar lo que hay y poco más, y la limpieza. O sea, no se ha pretendido ni reconstruir pliegues ni nada, porque iba a quedar artificial. Sí que se han rellenado alguna fisura, temas estructurales de alguna pieza que se podría desprender. Y luego, la segunda fase de la intervención sería el tema de recuperar la reconstrucción de la cabeza, que luego ya lo explicaremos, que es un poco más complejo. En el tema de la limpieza, lo primero que se hizo fue, matar al líquen, al pobre, con una aplicación de biocida. Tras esperar a que secara, lo que se hizo fue cepillar poco a poco para que se vaya desprendiendo, y luego con bisturís y escalpelos eliminar de forma puntual los restos. Ahí tienen una media limpieza del proceso. Como pueden observar, la capa de la superficie de la piedra que quedaba, pues estaba muy perdida, muy erosionada. Ahí ven, en el libro se ve muy bien el hueco que hay, que no sabemos todavía qué podría ser, si a lo mejor llevaba incluso unos guantes, insertos, o una pequeña reliquia o algún documento. Queda dentro de la especulación. Por último, una vez que se elimina el líquen de forma puntual, lo que hice fue aplicar microabrasiva a muy baja presión para, regularizar un poco toda la superficie, el tema de la limpieza, que no quedaran manchas raras. Porque como pueden ver, tras eliminar el líquen, pues claro, hay zonas que no había líquen, otras que sí, otras que estaban más erosionadas. Entonces al final que queda como un puzzle de tonalidades. Y bueno, esa sería una foto comparativa del estado inicial y al final, ya con la cabeza. Otra, ahí se ha reconstruido un trozo que había, que le faltaba al libro. Bueno, llegamos al tema de la cabeza. Hoy en día los criterios de restauración modernos, el tema de reconstruir partes así muy significativas está ya superado y normalmente ya no se hace. O sea, piensen por ejemplo en todos los museos del mundo, pues hay esculturas romanas sin cabezas, sin brazos, y seguramente sabríamos reconstruirlas, pero no
no lo hacemos, y sobre todo en obras museísticas. Sin embargo, como esta pieza iba a ir, digamos, en una zona más o menos pública, y como había muchísima información de fotografías, pues claro, si nosotros ponemos en una zona pública esto sin cabeza, pues no tiene ningún sentido no nos da ninguna información, y diría la gente, ¿para qué ponen esta piedra aquí delante? Más que nada además por el estado de conservación que tiene. Entonces, bueno, pues en un gran reto se decidió hacer la cabeza. Les voy a explicar el proceso. Bueno, lo primero, pues el estudio de todas las fotografías que había. Se tomaron las proporciones, las dimensiones. Yo todavía pienso que a lo mejor es un pelín grande, pero claro, es que a lo mejor una cabeza humana, porque está hecho a escala natural más o menos, de 22 a 24 centímetros, que es lo que suele tener, pues claro, varía muchísimo. Parece que 2 centímetros no es nada, pero claro, las proporciones aumentan al final bastante. Bueno, pues se estudió, se empieza todo el proceso de modelado poco a poco, modelado en barro. Hay que decir que la cabeza que se sigue no es cuando ya está en el campo, sino la de la foto de 1921. Entonces la cabeza que se consigue más o menos es esta. A esa cabeza de barro lo que se hace es sacarla a un molde para luego hacer una reproducción en piedra artificial, porque es la que va a ir a la intemperie. Ahí tendrían la cabeza ideal, que se está expuesta. Incluso aquí hemos reconstruido un poquito el acabado original que podría tener para darle un poquito de brillo. Bueno, y claro, la cabeza esta es muy bonita, pero si yo la pongo aquí, pues iba a desentonar muchísimo. Entonces quedaba mucha pena, pero lo que había que hacerla también es erosionarla, digamos, patinarla también con pigmentos y agua de cal para que se integre, aunque se ha dejado un puntito más clara para que se vea perfectamente que no es del conjunto. La cabeza es perfectamente desmontable. Se ha hecho también la pieza de la gola, que también le faltaba, y bueno, pues es el estado final es el que están viendo. Se aproxima lo más posible, ya os digo, no es 100% exacta porque ha sido imposible, y seguramente si hubiera estado un mes más modelando, pues le hubiera dado todavía muchas más vueltas, pero hubo un momento que hubo parar. Posteriormente, su exhibición pública o su exposición al público en una de las iglesias de Medina, por la donación que generosamente se ha efectuado por parte de sus propietarios a la cofradía de la Oración El Huerto y la Vera Cruz. En principio está previsto el situarla en lo que es la entrada a la iglesia del convento de las Madres Agustinas. Ese es el sitio que hasta ahora está previsto. Lógicamente, el restaurador, su idea y su ilusión es que estuviese en un sitio cerrado, cubierto, donde no pueda volver a seguir sufriendo todas las inclemencias que ha sufrido. Pero eso todavía no está a nuestro alcance. Esperemos que podamos conseguirlo, aunque no es una cosa que podamos moverla de un sitio a otro de un día para otro. Hay que pensarlo muy bien y tener eso. Desde luego, en principio, el sitio que está previsto es la entrada del convento de las Madres Agustinas. En la entrada, en el patio, a la puerta de la entrada de la iglesia, a mano izquierda. Pues va a estar en un lugar público, y de ahí decía que se haya reconstruido la cabeza del personaje, que no es la original, es decir, que lo que se ha conservado es todo el conjunto excepto la cabeza, ¿eh? De ahí que tengamos aquí este modelo que se ha hecho a partir de una imagen absolutamente fidedigna, que es una fotografía que George Weiss obtiene en 1920-1921. No sabemos exactamente cuándo pasa por Medina del Campo, pero desde luego en esa fecha, aunque incluso podría ser antes del 24, que es cuando publica su libro en alemán de la escultura castellana. Y se puede, a partir de esa magnífica imagen, pues reconstruir la parte que faltaba. Para la cofradía, pues es algo que llevábamos mucho tiempo tratando de conseguirla, puesto que es una pieza que yo personalmente la he conocido desde niño en la iglesia de la Cruz, y para mí era un gran recuerdo y aparte una tristeza verla allí como estaba en el campo, aunque gracias a los hermanos y a la familia, pues podemos hoy contar con ella. De no haber sido por ellos, creo que tampoco la tendríamos hoy aquí.